Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Karen Sichel es la subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República y ha sido la voz de llevar la explicación de la consulta a la gente. Karen, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, Milton. Verónica, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Realmente el rol que ha asumido el gobierno en este asunto ha sido informativo. Lo que nos importa a nosotros es que los ecuatorianos conozcan claramente y tengan expectativas justas respecto de cada una de las 8 preguntas y sepan la implicación de cada uno de los anexos también. Como ustedes lo han dicho, este domingo los ecuatorianos van a tener la oportunidad de decidir sobre 8 cambios estructurales a nuestra norma constitucional en materias de seguridad, representatividad y cuidado del medio ambiente. Usted ha recorrido el país, le he visto en redes sociales difundiendo el contenido de la consulta. ¿Esto de hacer campaña por el sí? No, nosotros antes de empezar con esta tarea, nosotros evaluamos cuáles eran los límites legales de nuestras labores, como cualquier funcionario público responsable. Y los límites están muy claros por la jurisprudencia que ha establecido tanto la Corte Constitucional como el Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros jamás hemos llamado al voto, por ejemplo, sino que nos hemos limitado a informar y a explicar cuáles son cada una de las preguntas, que por cierto, no solamente que es nuestro derecho de expresarnos, sino también es nuestra obligación como funcionarios y responsabilidad del gobierno explicar de qué tratan cada una de las preguntas. Entonces, en estas tareas, en este recorrido que hemos hecho por el país, nosotros hemos ido a medios, hemos ido a foros académicos y nos hemos limitado simplemente a contar cuál fue el proceso de fundamentación de las preguntas y también el alcance. Por ejemplo, en la pregunta de la extradición yo he sido muy clara y honesta en cada uno de los foros al que se me han invitado para decir que no existe una varita mágica para luchar contra el crimen organizado o contra el narcotráfico, pero existen herramientas y he explicado desde el punto de vista técnico en qué consisten estas herramientas y cuáles son las expectativas reales que tenemos que tener los ecuatorianos. Y después de todo este proceso y de este ejercicio que está terminando y que vamos a llegar a decidirlo el domingo, ¿usted cree que la gente tiene claro que hay una consulta popular y cuál es el contenido de la consulta popular? Bueno, nosotros hemos visto que, por ejemplo, en la última encuesta que es pública de Ipsos, el conocimiento respecto de las preguntas ha aumentado al 72%. Creemos que eso se debe en gran parte precisamente por esta campaña informativa que hemos emprendido y también por la campaña ya política que han emprendido los movimientos y los partidos que están en la campaña política por el sí o por el no. Para nosotros lo más importante es que la gente vaya conociendo respecto de qué va a votar. Lamentablemente en estos recorridos al país yo he visto cómo se le ha mentido a la gente. Hay gente que piensa que, por ejemplo, se les va a preguntar sobre si es que quieren traer a los narcotraficantes al país, o sea, completamente lo contrario de lo que es la extradición, y están asustados, y madres de familia me dicen es que yo no quiero que traigan más delincuentes a mi casa. Entonces, realmente para nosotros ha sido una labor titánica de explicar conceptos tan complejos como por qué es bueno tener una fiscalía autónoma, por qué es bueno menos partidos y movimientos políticos, por qué es bueno ponerle límites a la Asamblea Nacional. No hablemos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que la mayor parte de ecuatorianos ni siquiera sabe qué hacen ni quiénes son. Entonces ha sido una tarea titánica de informar sobre estas herramientas y también, como digo, para mí lo más importante, que la gente sepa que manejar las expectativas y saber que vivimos en un país en vías de desarrollo y que nos toca mucho trabajo después de la consulta. Y una campaña que ha sido, digamos, débil en el mensaje, de lado y lado, porque en el lado del sí, digamos, de parte del gobierno, más o menos se ha puesto en una encrucijada. Si no votas por el sí, eres mafioso. Y eso ha sido rechazado por parte de sectores opositores, que en cambio dicen, voy a votar no porque sí, no porque no te creo, no porque no cumples, no porque no te quiero. Bueno, creo que el hecho de decir o de calificar las personas que van a votar por el no en una u otra pregunta son narcotraficantes, creo que ese no es el mensaje real detrás de la campaña que debería haber. Creo que lo que tenemos que siempre llamar nosotros es a un debate informado, a un debate de altura, y realmente para mí, mientras una persona vaya a votar no y tenga argumentos claros de por qué va a votar no, para mí ese ya es un proceso democrático valioso.
Pero lo que sí tenemos que tener claro es que la consulta tiene un enemigo identificado, que es el crimen organizado. La consulta en general busca darnos herramientas a todos los ecuatorianos para fortalecer nuestras instituciones que investigan delitos, para fortalecer la cooperación internacional, para enviar a criminales fuera del Ecuador, para expulsarlos a través de un proceso de extradición. Busca transparentar a los movimientos políticos de una vez por todas. Una reforma que nunca va a pasar si es que no somos los ecuatorianos quienes directamente le mandamos a la Asamblea Nacional a regularse en orden. Entonces, para mí sí es cierto que la consulta tiene unos enemigos claros porque pretende darnos más seguridad, pero repito, el voto argumentado por el no es un ejercicio democrático y valioso por el país. Son las 8:30, estamos conversando con Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República. Karen, quizás uno de los temas más complejos, como usted mismo lo mencionó, es este de el Consejo de Participación Ciudadana y cómo cambiarán las cosas si es que gana el sí, y quién tendría que definir y designar las autoridades, sería la Asamblea, y allí pues ahí está letra pequeña que sería importante que usted nos explique qué pasa con esas autoridades. Por ejemplo, se ha mencionado que las autoridades se prorrogarán. ¿Cómo sería ese cambio si es que gana el sí? Sí, gracias, Verónica. Los anexos que han sido de donde se ha agarrado la oposición para decir ahí está la trampa, son públicos para que todos los ecuatorianos los puedan ver. Y no solo que son públicos, sino que la Corte Constitucional ya efectuó 2 controles respecto de los anexos. Es decir, las preguntas buscan, los anexos buscan implementar las preguntas. Eso es todo lo que son los anexos. Entonces, ¿cómo buscamos ahora que todos sabemos? Yo creo que incluso el correísmo, que fue quien creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta ellos se quejan del CPCCS. Hasta ellos saben que hay falencias en el CPCCS. Saben que es un experimento fallido. Lo que hacen ellos es quejarse de las personas. Decir, no, es que no ha funcionado por quienes han estado ahí. Nosotros decimos, no, este órgano no funciona porque es un problema que excede a las personas, excede a las banderas políticas. Es un problema estructural. Entonces, ante problemas estructurales tenemos que ver soluciones estructurales. Nos hemos quejado de este órgano por años. Sabemos que es el mecanismo a través del cual poderes políticos han buscado manosear a los procesos de designación de autoridades. Sabemos que tenemos una crisis de institucionalidad grave y profunda por este órgano. Así que este es un paso para tratar de solucionar ese problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a haber un proceso en donde va a haber mayor transparencia y vigilancia. Primero va a haber una postulación abierta en donde cualquier ecuatoriano va a poder ser parte de estos procesos. Luego, y este es el gran diferenciador, el gran límite a la Asamblea Nacional, y por eso creemos que no, o estamos buscando evitar que haya ese manoseo político a los procesos, y es que se va a tratar de que quien selecciona las ternas, quien selecciona a los candidatos es una comisión técnica que va a estar liderada por académicos, ciudadanos y cada una de las funciones del Estado para que haya vigilancia y transparencia. El rol de la Asamblea Nacional es posterior, no incide en la selección, es simplemente un respaldo político transparente por los candidatos. Si la Asamblea Nacional no quiere cumplir su trabajo, como plazo, es su modus operandi, hay un plazo máximo, exactamente. Ahora, ¿cómo entender, después de toda la descripción que usted hace, y que creo que es el sentir mayoritario de todos, porque se viene hablando de este Consejo de Participación como brazo ejecutor de políticas del gobierno de turno, como una agencia de empleos, como montones de cosas, y había incluso en curso una posibilidad de hacer un referendo para eliminar a este consejo, que no se puede porque hay una reforma parcial que debería aplicarse, si es que eso se quiere, pero es la pregunta que menos apoyo tiene. ¿Cómo entender eso? No hay cómo difundir encuestas, pero se sabe que el sí tiene amplia ventaja sobre el no, pero la que menos ventaja tiene, ganando todavía el sí, según las encuestas, es esta pregunta. ¿Por qué? Mi lectura de esto es que por una parte creo que el correísmo se ha enfocado en esta pregunta. Para mí la campaña política que hace el correísmo va en contra de la pregunta 1, que es la extradición. Ellos sabrán sus razones, y en contra de la pregunta 5 y 6, que es sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahí sí creo que todos sabemos las razones. La estrategia que tiene el correísmo, y nos lo dice de frente, vulnerando completamente el Código de la Democracia, es llegar al Consejo de Participación Ciudadana, y lo dicen ellos, para recuperar la patria, yo digo para tomarse por asalto el país. Lo que quieren hacer a través de los candidatos que difunden vergonzosamente en redes y burlándose de todos los ecuatorianos, es básicamente llegar a
ahí y poner a su contralor, a su fiscal, poner a su Consejo de la Judicatura, poner al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, y a través del control de esos órganos tapar sus actos de corrupción, terminar de tapar sus actos de corrupción, seguramente desmantelar a la justicia y volver al poder. Entonces, para mí responde a esa campaña agresiva que ha buscado confundir a la ciudadanía, en donde le mienten abiertamente a los ecuatorianos y dicen, es que ahora el presidente va a poner a las autoridades. Entonces, esa campaña mentirosa, desinformada, y para mí claramente es lo que busca el correísmo, y es por eso que lamentablemente vemos ahora que es, a pesar de que seguimos ganando, es una pregunta que todavía cuesta mucho a la ciudadanía tomar una decisión. Para mí es, explicado en palabras sencillas, ¿estamos hartos de que los jueces le saquen a los narcotraficantes? ¿Estamos cansados de eso? ¿Quién puso esos jueces? El Consejo de la Judicatura. ¿Y quién puso el Consejo de la Judicatura? El CPCCS. Todo el origen de nuestro problema de desinstitucionalización comienza en ese órgano. Y hay mucha gente que dice, sí, pero lo que no se dan cuenta es que lo puso el CPCCS transitorio. No importa, es la respuesta. Yo mismo respondo, no importa, es el CPCCS. Definitivo, transitorio, el de Trujillo, el de cualquiera. Eso no es así. Bueno, para mí el problema, como digo, es institucional y supera a las personas. Es de la Constitución del 2008. Es de la Constitución del 2008. Creo que en el transitorio hubo varias diferencias importantes, empezando de que era un órgano distinto al CPCCS normal, porque evaluó autoridades y sacó a varias de las autoridades que tenían incrustados el correísmo en nuestra institución. En nuestras instituciones, pero sin duda, por eso mismo los consejeros que fueron parte del transitorio, famosamente luego promovieron la eliminación de ese órgano. Sin duda es un problema estructural, para mí es un problema institucional. Y yo también quiero ser clara aquí con los ecuatorianos. La gente dice, pero ¿esta es la garantía de que no va a haber corrupción? No, la corrupción es un problema endémico en nuestro país. La extradición tampoco es garantía de que no va a haber inseguridad, ¿no? Exactamente, son problemas endémicos, complejos, multidimensionales. Entonces, nosotros tenemos herramientas, es lo que tienen los gobernantes y los ciudadanos. Y es nuestra decisión ver si es que decidimos tomar estas herramientas, que personalmente pienso que son poderosas e importantes para tratar de solventar estos problemas, o no las usamos. Porque uno también escucha que la oposición dice, es que esto no va a cambiar nada. Entonces yo me imagino que votando no y dejando el mismo sistema va a cambiar todo. Es que es absolutamente falso lo que nos están diciendo. Nosotros no estamos diciendo que estas herramientas, lo que sabemos es que son poderosos y nos van a permitir prever crisis de institucionalidad como las que estamos atravesando ahora. Aquí hay una ciudadana que está escuchando y nos pregunta, y seguramente ya tiene hasta la polla de por quién votar, dice, entonces sería mejor anular el voto a los consejeros del CPCCS. Vote por quien quiera, o sea, ganen o pierdan, los que ganen, los que vayan, si es que gana el sí, se van a quedar sin las funciones de elegir, eso es. Exactamente, si es que gana el sí por las preguntas 5 y 6, particularmente la pregunta 5, quienes han hecho todo por llegar a ese puesto, se van a quedar con dos funciones: luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. Acababa de escuchar en contacto directo a una persona que está abogando por el no, y decía, es que si es que se le quita estas funciones, se queda un consejo sin ningún valor. Él era uno de los ideólogos de la creación del CPCCS y se supone que el CPCCS tiene 3 funciones importantes, no solo designar autoridades. Lo que pasa es que el 0% del presupuesto del CPCCS ha sido designado para la lucha contra la corrupción, ni un centavo. Entonces, ahí nos queda claro que desde los ideólogos de la creación de este órgano, a ellos nunca les interesó luchar contra la corrupción o promover la participación ciudadana. Lo que ellos estuvieron enfocados por todo este tiempo y lo que siguen enfocados es en la designación de autoridades, porque saben que desde ahí pueden anular el Estado de Derecho. Y eso nos debería asustar a todos los ecuatorianos, porque cuando se anula el Estado de Derecho, comienzan las vulneraciones y la persecución sistemática a los ecuatorianos. Menos mal dijo ideólogos, pensé que iba a decir otra cosa. Estamos hablando con Karen Sichel, subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia. Y Karen, algo que también es importante, creo que señalar a nuestros amigos oyentes, es que estas, como usted lo ha dicho, son herramientas que no van a llevar a cambios inmediatos, que no esperemos que ciertas cosas se solucionen después del 5 de febrero si gana el sí. Yo creo que los efectos son inmediatos por el artículo 106 de la Constitución y por las disposiciones transitorias. Lo que yo sí quiero ser clara con los ecuatorianos es que tenemos que manejar nuestras expectativas, ¿no? Los efectos van a ser inmediatos. Por ejemplo, la pregunta de la extradición, en 45 días podremos ya empezar los procesos con otros países. La pregunta sobre el Consejo Fiscal, en 30 días la fiscal va a designar
el Consejo Fiscal y recibirá los fondos para comenzar a seleccionar fiscales, luchar contra la corrupción que hay dentro de la Fiscalía, y así cada norma tiene un plazo para que su aplicación sea lo más pronto posible. Entonces, si bien los cambios van a tener efectos inmediatos, lo que yo quiero decir es, tenemos que manejar nuestras expectativas. Después de la consulta popular, en un país como el nuestro, tendremos que luchar muy duro y todos los ecuatorianos unidos para erradicar la corrupción desde nuestras casas, desde nuestros lugares de trabajo y continuar con un proceso, porque la democracia se construye, no es que de un día para el otro existe. Estamos en un proceso de construir una sociedad más próspera y tendremos que seguir activando otras herramientas para construir y labrar ese camino, pero sin duda son 8 pasos en la dirección correcta. Karen, ¿qué tal ha sido meterse en la arena política? El Twitter es terrible. ¿Cómo se siente al final? Hay una denuncia incluso de Sofía Espín, asambleísta de UNES, que le pide a la Contraloría que haga un examen especial a ver si usted ha utilizado fondos públicos para hacer campaña. Yo quiero ser muy honesta con estas denuncias. Yo no tengo aquí nada que esconder. Yo voy a responder como una funcionaria pública transparente para que la Contraloría investigue todas mis actividades y revise cada uno de los centavos de los recursos públicos que yo he tenido acceso, que básicamente ha sido mi salario. Entonces, yo responderé con el mayor profesionalismo y transparencia ante cualquier denuncia, venga de donde venga. Pero no me llama la atención que una asambleísta de UNES, famosamente involucrada en actos pesados y vergonzosos de corrupción, esté asustada porque haya una vocera del gobierno que esté abogando por otro país, por otro Ecuador. Lamentablemente creo que se tiene que ver en ese contexto. Y respecto de Twitter, para mí ha sido una experiencia nueva, particularmente porque yo no tenía redes sociales antes y no es algo que a mí realmente en un lugar en donde yo esté acostumbrada, digamos, a estar. Pero yo veo un problema más grande que el mío aquí, y es que parece que en redes sociales la gente deshumaniza. Escribe cualquier cosa, dice cualquier cosa, es más fácil insultar y parece que polariza más. Y se inventan cosas, dicen, es que Karen Sichel ha dicho, y realmente yo nunca he dicho cosas así, y en fin, entonces es ese mundo de estoy detrás de mi celular y puedo insultar y puedo decir cosas que seguramente si es que yo estoy de frente, y me ha pasado con personas que he tenido que debatir de frente, son incapaces de decirme nada de lo que me dicen por redes sociales. Twitter es el reino de los cobardes, que te dicen cualquier cosa escudados en un teclado, y cuando estás de frente bajan la mirada. Bueno, termina este proceso. Gracias por acompañarnos y gracias por habernos dado este aporte que es explicar a la gente. La gente puede votar como quiera. Vaya y vote, porque además es una obligación, pero de acuerdo a su conciencia y sobre todo informado. Gracias, Karencita. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí. Solamente quiero concluir con una pequeña reflexión. Los ecuatorianos vamos a mejorar en nuestro país, en nuestra democracia, cuando aprendamos a conversar con la oposición. Para mí, el valor más importante de la consulta ha sido que ha establecido mecanismos de diálogo para poder comprender tanto los argumentos del sí como los argumentos por el no. Este 5 de febrero lo importante es que todos los ecuatorianos vayamos a votar informados con un compromiso cívico. Tenemos 8 herramientas a nuestra disposición y finalmente es nuestra decisión. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Karen Sichel, su secretaria de Asuntos Regulatorios de la Presidencia de la República.